Hola chicos, soy Kazuki Teorías dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo de este gran fanfic y antes de empezar quiero recordarles que si quieren un saludo háganmelo saber en los comentarios, ya por último invitar a los nuevos o los que no lo han hecho a dar like, comentar, compartir y a suscribirse para no perderse ningún otro video y ya sin más empecemos. Renuncia de derechos. Saint Seiya Omega, High School de XD así como la música utilizada en este fanfic no son de mi propiedad, todos los derechos a sus respectivos creadores. Cada vez que tu corazón eluda, siento que yo por ti volveré a nacer. Es bastante complicado no ocultar que mi fiel mi salvación, paradoja interior. Cuando me pregunté a mí misma me di cuenta que los deseos sin cumplir se alcanzan si te esfuerzas, siendo el calor de tus lágrimas. ¿Cómo olvidar nuestra gran unión? Es que siento que malverte mi alma se derretirá. Mira mi corazón, porque jamás dejará por desear. Míralo, la desesperanza reina y me mantendré de bien. Esto no es de bendiciones, es lo que siento. Tu corazón es lo que me hace volar. Traigan saber que así tu nombre yo diré. Capítulo 10. Pináculo demoníaco. Justo a instantes de acabar con la vida de aquel ángel caído, un ataque sorpresa es ejecutado y le detiene de cometer su asesinato. La cortina de humo que se había alzado debido al impacto del ataque se desvanece en poco tiempo, dejando al descubierto a tres figuras que se ponen de pie frente a aquella ángel caído, a quien se refieren con el nombre de Rainare. Ese parecía ser el nombre de la asesina de su compañero. El nombre de ese maldito monstruo. Donasek. Kalawarne. Mitelt. Un grito de asombro se escapa de Rainare. Donasek, Kalawarne y Mitelt, entonces esos eran los nombres de esos sujetos de allí enfrente cuya apariencia finalmente es revelada al dispersarse toda aquella humareda. Desde la distancia logra observar a una pequeña chica de cabello rubio claro, piel clara y vestimentas oscuras, con ese aire de apariencia gótica. A su lado derecho se encontraba una mujer de largo y lacio cabello azul oscuro, de una figura voluptuosa, ella vestía un traje rojo oscuro. Finalmente se podía observar a un tercer individuo el cual era un hombre aparentemente mayor de edad de piel morena, vestía una gabardina de color porcelana de un tono oscuro y un sombrero del mismo color. Ellos le observan fijamente, extrañados de lo que había acontecido. Rainare era un ángel caído, un ser superior a los humanos en todo sentido al menos, si a los humanos comunes y corrientes, ella es poderosa y aún así, estaba mordiendo el polvo en el suelo como una auténtica basura y todo por los azotes de ese mortal. ¿Quién podría ser ese niño? Parecía totalmente común por fuera, estuvieron observando la pelea que se había dado aquí desde hace unos momentos y si bien, había demostrado un poder fuera de lo normal para ser un humano. Seguía siendo demasiado extraño que hasta ahora no haya mostrado algún Sacred Gear o armamento sagrado que le permitiese acceder al poder que posee, ¿acaso? ¿Ese poder que poseía él era inherente a cualquier artefacto sagrado? Eso significa que, ese humano era por naturaleza así de poderoso. Parece que tu oponente es más que un humano ordinario, comenta Donasek, aquel hombre de gabardina y sombrero color porcelana oscuro. Es fuerte, sin embargo, no deja de ser un humano, si le atacamos entre todos no tendrá posibilidades de sobrevivir, ¿no es así? Detalla la mujer de largo cabello azul oscuro. Correcto, Kalawarne. Responde la chica de cabello rubio claro a aquel comentario, sin embargo, es una lástima por ti querida Rainare, en ese estado no puedes hacer nada y eso significa, que estarás bajo nuestro cuidado. Buza en voz alta de aquella peli negra que se encuentra tirada en suelo.
Detestaba estar pasando por esto, humillada por un humano, una criatura que se supone debería ser inferior a un ángel caído, pero peor aún, uno que siquiera mostró indicios de poseer algún objeto sagrado que fuese el origen de su poder, es decir, que por lo visto fue totalmente abrumada por el genuino poder de un ser humano no sometido a algún tipo de armamento sobrenatural que le permitiese acceder a tal poder. Eso lo hacía aún más humillante y patético. Y por si fuese poco, estos imbéciles que tiene por compañeros estaban divirtiéndose al ver su estado tan lamentable. Ingenuos. Malditos idiotas. Si hubiesen sido ellos por individual quienes se hubieran enfrentado a ese mortal, estarían pasando por esta misma situación, más aún cuando ellos ni siquiera son superiores a ella en poder. Si tan solo tuviese un poco de fuerzas para ponerse de pie y combatir, les mataría por semejante insolencia. Haces de luz comienzan a manifestarse iluminando el lugar, de la palma de los tres individuos que se encontraban frente a ella comienza a emerger una masa de energía luminosa que comienza a moldearse y a adaptar la forma de una larga y filosa lanza de luz que desborda una gran cantidad de energía. Has mostrado ser más fuerte de lo que podríamos llegar a imaginar de ti humano a pesar de que somos superiores a ti, habla Donasek con un tono serio, derrotaste sin problemas a Reinaré y por poco la matas. Sin dudas mereces nuestro reconocimiento, eres increíble. Por lo mismo, no tenemos pensado subestimarte. Eres una amenaza y como tal, te tomaremos en cuenta como tal. Prepárate. Exclama con fuerza agregando más poder a aquella especie de lanza de luz y junto a él, esas dos chicas, también hacen lo mismo. Por lo visto tenían pensado atacar con todo lo que tienen, bien, eso le parecía perfecto. Debe admitir que no son tan arrogantes como Reinaré y que han hecho bien al tomar tal decisión, sin embargo, ahora mismo esfumará esa confianza que tienen. Aquellos sujetos no tardan en realizar su ataque, en un instante arrojan con braveza aquellas lanzas hechas de energía a su objetivo, las mismas durante su recorrido comienzan a incrementar su velocidad y a unirse, formando a una imponente y colosal lanza tan destellante como las estrellas, desbordante de una furiosa energía. Aquella era una lanza completamente afilada tal como los colmillos de un salvaje león. Era un ataque a considerar, puede que por individual y según lo que pudo percibir de sus extrañas energías malignas, sean inferiores a Reinaré en poder, sin embargo, juntando sus fuerzas han conseguido sobrepasar esa barrera de poder. No queda opción, tendré que utilizar más recursos para dar fin a esta contienda. Comienzo a elevar mi cosmos a un nivel considerable, esa energía que desprende mi cuerpo comienza a envolver el alrededor y transmitir un aire de hostilidad y extrema frialdad. No podía evitarlo, la furia que le consume no tiene comparación alguna, hacía años que no sentía una emoción tan intensa y poderosa. Esa emoción era ahora el combustible de mi cosmos, incendiaré mi cosmos y fulminaré a todos mis oponentes con un solo movimiento. Un solo movimiento que demostrará la intensidad de mi furia, uno que mostrará que esa superioridad que siempre alegan tener aquellos seres sobrenaturales, infernales y divinos que poseen sobre el ser humano, no es más que una ilusión. Una mentira con la que ellos mismos aun siendo seres superiores creen y viven con ella cada día de su existencia. Este ataque mostrará que dicha barrera que incluso ahora alegan tener frente a mí, no existe. Arde al máximo cosmos, llegó la hora de poner fin a esto. Es momento de hacerle ver la realidad a estos miserables, susurra para de enseguida concentrar todo su cosmos en su puño derecho el cual comienza a ser rodeado por una intensa aura celeste la cual comienza a expandirse a todo su brazo, iluminándolo con tal intensidad que pareciese que su propio brazo se ha convertido en un ardiente sol, Ecruleus Dragin Sul. Concentrando el cosmos en la extremidad desde la que se va a proyectar el ataque, una masa de energía intensa se manifiesta en dicha extremidad, la alta concentración de energía cósmica provoca esa gran iluminación que posteriormente se dispara directo a su contrincante, transformándose en un poderoso y único ataque en forma de una pequeña masa de energía con una figura similar a la cabeza del mítico Ecruleus. Inicialmente da la sensación de que el ataque es inferior al Pleiades Impact y al Tempest of Pleiades dado su apariencia tan diminuta en comparación con las enormes masas de cosmos que son disparadas en las técnicas mencionadas, sin embargo, esa no podría ser una idea más equivocada. Esta técnica es igual o incluso más poderosa que cualquiera de esas dos y la clave de ello radica en la velocidad y la masa de la energía.
El principio de la técnica es simple, provocar la mayor cantidad de daño posible empleando la menor cantidad de energía necesaria. La técnica consta de 3 fases, la primera es la concentración de energía, en esta se acumula la cantidad de cosmos requerido para ejecutar el ataque y lo concentra en su brazo, la segunda fase consiste en liberar toda esa energía en forma de una pequeña masa de energía en la cual se ejerce la suficiente fuerza como para que su velocidad sea alta, en este caso, la velocidad es supersónica, es decir mayor a los 340 metros por segundo, la conocida velocidad del sonido. Y finalmente está la tercera fase en la cual, gracias a su masa y a la influencia de la fuerza cósmica ejercida en ella, experimenta una aceleración en su velocidad que incrementa la velocidad a medida que avanza en su recorrido, lo que por consiguiente le concede un mayor poder de impacto. El requisito primordial para garantizar la efectividad de la técnica sea efectiva, es la cantidad de masa de energía empleada, la misma debe poseer un equilibrio entre ligero y pesado, dado que de ser demasiado ligera aun y cuando su velocidad se vea por mucho incrementada, su poder de impacto será muy menor al resultado esperado, y por otra parte no debe ser demasiado pesada dado que ello implicaría que la aceleración se verá perjudicada y por ende no habrá ese incremento en la velocidad que se desea para aumentar al máximo el poder destructivo del ataque, a menos que utilice una cantidad de fuerza proporcional a esa masa, pero para ello sería necesario un mayor gasto de energía y fuerza, que es precisamente lo que está intentando evitar. Al ser un único ataque en el que debe concentrar y canalizar su cosmos, el gasto de energía es mucho menor que el que experimenta en las otras 2 técnicas mencionadas con anterioridad, y gracias a que no debe preocuparse en tener que concentrar y moldear su cosmos en masas gigantes de energía, tampoco gasta tanto tiempo y fuerzas al ejecutar el ataque a diferencia de las otras técnicas que posee. Tan solo debe de disparar aquella energía concentrada en su brazo con una fuerza y velocidad suficientes para asegurar que su desplazamiento sea lo suficientemente largo como para que con su pequeña masa pueda incrementar más y más su velocidad durante su recorrido, y por ende aumentar también su poder de ataque. Una técnica que incrementa su poder con el incremento de velocidad que experimenta durante el recorrido gracias a su masa junto a la fuerza y velocidad explosiva con la que es impulsada al inicio de su movimiento. Eso es el Equuleus Raggisul, una técnica que estuvo entrenando durante los últimos 3 años para su invención y perfeccionamiento, una alternativa a la supernova explosión para acabar de un solo golpe con sus enemigos, en otras palabras, un ataque final para definir el combate y en este momento, mi rugido de venganza. El furioso Equuleus se lanza con toda su furia a sus oponentes, deshaciendo el ataque del enemigo y acrecentando más y más su ira, una ira que con cada breve instante está por consumir a sus desgraciados oponentes, quienes son sumergidos en total desesperación, viendo cómo sus fuerzas son inútiles ante la poderosa arremetida de aquel humano. Sin embargo, incluso la más impetuosa fuerza humana, se ve completamente inutilizada ante un verdadero monstruo. El Equuleus Raggisul impacta en sus objetivos en breves instantes, causando una gran explosión que sacude con violencia al lugar, una inmensa cantidad de humo emerge, y junto a ello, el sonar de un vidrio rompiéndose. O al menos eso parece. Aquella masa de energía impacta en lo que parece ser una pared invisible que apenas recibir el tacto de mi ataque es despedazado en milisegundos, algo que es perceptible para mis ojos gracias a que puedo percibir la energía que emana de ese muro invisible que fue levantado de la nada. Al ver eso solo una cosa pasó por mi cabeza. ¿Acaso han logrado defenderse de mi ataque? Imposible, ¿cómo pudieron haber levantado una barrera protectora en un período de tiempo tan increíblemente escaso? Su técnica sobrepasó muchísimo y en meros instantes la barrera del sonido. Era absurdo pensar que sujetos incluso más débiles que esa tal Rainare pudiesen siquiera reaccionar a cuando se acercara su ataque, no había manera, y sabiendo eso solo había una conclusión acertada, un nuevo enemigo. Alguien más ha venido a intervenir en esta pelea a salvar el pellejo de esos desgraciados. Una elegante e intensa aura carmesí se manifiesta de forma espontánea en el lugar de impacto, una poderosa energía comienza a invadir el lugar. Una inesperada hostilidad azota mi cuerpo, estremeciéndolo como hace mucho tiempo no me sucedía, un aire de mortandad y oscuridad abarrota el ambiente, convirtiendo el paisaje en un escenario de horror y sombras en el que se alza de improviso una figura rodeada de aquella aura carmesí. Un hombre joven, de gran estatura, cerca de los 2 metros por lo visto.
Un sujeto con larga cabellera blanca, con flequillo en su frente que se acoplaba bien a su rostro. Poseía unos ojos violetas sombríos y a la vez brillantes, contaba con una piel bastante clara y con una notable musculatura. Aquel sujeto lleva puesto un elegante y azul oscuro que está sujeto por lo que parece ser una placa de metal que rodea la cintura de aquel hombre, su calzado consta de unas botas de cuero con un color negro. Su torso está libre de prendas y en su lugar, posee otra placa de metal que rodea su torso desde los trapecios y el hombro, hasta los oblicuos y parte de su espalda, protegiendo principalmente el pecho. Tiene una hombrera hecha de algún tipo de metal de intenso brillo grisáceo en su hombro derecho con un acabado algo elegante, en sus brazos porta unas placas que rodean parte de sus bíceps y están, por lo visto, hechas del mismo material que el resto. Además, contaba con un brazal en su brazo derecho que cubría desde la muñeca hasta el codo. Aquellos oscuros y maliciosos ojos violetas se fijan en mí, esa mirada estremeció aún más mi cuerpo y por un momento, y a pesar de no tener ninguna clase de miedo o temor, comencé a temblar desenfrenadamente. Impresionante, esa fue una gran muestra de poder mortal, ¿o acaso me equivoco, estimada Rainare? Profesa desafiante y sarcástico aquel sujeto albino. Esa voz, ese aspecto, no tiene ninguna duda. Es ese maldito Grumanium. Resuenan con fuerza y asombro su voz junto a la de Donasek, Calawarne y Mitelt. Grumanium. Ese fue el nombre con el que se han dirigido a ese sujeto. Finalmente, luego de unos breves segundos, su cuerpo se tranquiliza de forma instintiva, como si de alguna forma sintiese que ya no hay peligro. Ese tipo desprende un poder enorme e igual de maléfico que el de esos ángeles caídos, sin embargo, es algo diferente, por alguna razón puede percibir un cierto parentesco, no, mejor dicho, esa energía que emana de ese sujeto es prácticamente de la misma naturaleza que la de Rías, la diferencia con respecto a los ángeles caídos es leve para mí, pero notable al fin y al cabo, ¿acaso él es un demonio? La sorpresa fue tanta que por un momento esa inconmensurable ira que tenía se transformó en incertidumbre y confusión, pero ya recuperó la compostura. Por lo visto y como no puede ser de otra forma, ese tipo llamado Rumanium fue quien detuvo el Eculeus Raginsul, y sin sufrir ninguna clase de efecto en su cuerpo, aunque bueno, no fue él en sí quien detuvo su técnica, sino más bien su barrera. Pero seguía siendo lo mismo, esta técnica es definitivamente muy poderosa, incluso más que el Pleiades Impact y el Tempest of Pleiades según la circunstancia, aun cuando se hubiese protegido con esa barrera la técnica debido a su poderoso impacto le hubiese alcanzado a hacer algo, pero él está allí completamente ileso del ataque y con una sonrisa maliciosa en su rostro, como si eso solo se hubiese tratado de un simple juego. Los ángeles caídos miran a ese albino con completa incredulidad y temor, incluso para mí es visible el miedo que le tienen a ese sujeto quien aparta su mirada de mí y la dirige a ellos. No pensé verlos en esas fachas, aplastados por un mortal como si fuesen hormigas, aunque, extiende su mano izquierda hasta su barbilla colocando sus dedos en ella mientras hace una mueca de confusión, ¿son ángeles caídos, no? Bueno, supongo que no es nada de lo que extrañarse. Comento con una leve sonrisa juguetona en su rostro. Ese desgraciado. Eso fue una clara burla, una provocación completamente intencional contra su especie. A estas alturas, con su orgullo destruido por ese mortal y siendo los objetos de esta gran humillación, no están en la posición más favorable para jactarse y levantar la voz en contra de ese miserable que también se está volviendo partícipe de este atentado en contra de su orgullo como ángeles caídos. Ignorando el dolor de su pecho provocado por el ataque de ese humano de cabello azul, y estando furiosa por las burlas de Rumanium, se levanta con notable esfuerzo e ira, sus piernas se tambalean al igual que su cuerpo, pero no le importa. No permitirá que se sigan burlando de ella, y su raza. Tú. Desgraciado. Que te quede claro una cosa, que estemos bajo el mando y supervisión de ustedes, no significa que vayamos a permitir esta clase de tonterías, ¿oíste, Imbe? Exclamó con fuerza y altanería, pero, en ese mismo instante todo su cuerpo se paralizó, comenzó a perder el aliento y su respiración comenzó a volverse en extremo sofocante, todo ello provocado por una sola cosa, la penetrante y maligna mirada de aquellos ojos violeta que se clavan en ella como filosas espadas, dejándole petrificada ante su maligna presencia. ¿Por qué tan enojada, Rainare? ¿Acaso ocurrió algo malo?
Le mira fijamente con sadismo y malicia, esperando una respuesta de aquella mujer que no responde y solo permanece allí sin decir una sola palabra, pálida, como si fuese un cadáver viviente esperando que su vida llegue a su fin, ¿no? Vaya, cuánta profesionalidad, acabas de cumplir con lo que se te pidió y de paso diste un espectáculo con este humano, te felicito. Ahora, déjame terminar con el resto con el increíble escenario que has generado. Sentenció con un tono severo y sarcástico al mismo tiempo. Esa mirada infernal abandonó su objetivo y se dirigió a aquel humano. Tan pronto como deje de mirarle, su cuerpo dejó atrás todas esas sensaciones terroríficas que le consumieron por unos breves momentos dejándole sin habla. Incapaz de poder mantener el equilibrio, cayó de forma repentina al suelo. Ese ataque que recibió de ese maldito humano había sido tan certero, que aún no podía mantenerse de pie, esto era algo que aún le seguía pareciendo inaudito y griega. Ahora, para colmo de males, vino ese sujeto a entrometerse en un encargo que se supone debía ser llevado a cabo exclusivamente por ella, no solo Donna Sek, Mitelti y Calawarne vinieron hasta aquí, también ese desgraciado de Rumanium, detestaba esto. Maldito sea ese imbécil. Jamás perdonará estas humillaciones. En especial para ese humano, aunque, para su desgracia, ese humano morirá a manos de él. ¿Cumplió con lo que le pidieron? ¿No se están refiriendo acaso a...? Todo esto lo estaba cogiendo por sorpresa, ella por lo visto trabaja para este sujeto, y además ese sujeto parece estar insinuando que a ella le enviaron aquí para cometer, maldita sea. Solo pensar en eso y haber escuchado lo que parece ser la explicación al por qué ocurrió todo este desastre enciende y aviva su furia, su cosmos comienza a incendiarse aún más intensamente captando la atención de ese sujeto llamado Rumanium, él mira con interés el poder que está irradiando mi cuerpo. Oh, interesante, parece que tu poder se está incrementando aún más. Dime, ¿qué clase de Sacred Heart posees? Preguntó con curiosidad aquel sujeto de cabello blanco. Oye, ¿qué fue lo que quisiste decir con que ella cumplió con lo que le pidieron? ¿Acaso la enviaron a cometer este asesinato? Exigió explicaciones con notable molestia y resentimiento en su voz. ¿No has respondido mi pregunta, ¿qué Sacred Heart posees? Insistió mientras mantenía esa sonrisa desafiante. Con solo escuchar lo que dijo, con toda su rabia acumulada se abalanzó a toda velocidad contra ese desgraciado bufón. Apretó con fuerzas su puño izquierdo el cual de inmediato lanzó a su objetivo a una velocidad tal, que esos 4 ángeles caídos siquiera se dieron cuenta del momento en que comenzó su agresión. «Deja de estar jugando conmigo», exclamó furioso. Un poderoso impacto se hizo audible, su golpe había sido dirigido al rostro de su oponente y acertó en el blanco. La fuerza de su ataque fue tan descomunal que el suelo tembló con la sola transmisión de la fuerza de impacto de su ataque a su contrincante. Los ángeles caídos miran con asombro tal muestra de fuerza bruta, era la primera vez en centenares de años que presenciaban que un mortal pudiese realizar proezas de esa magnitud, la velocidad de ese chico había alcanzado la mismísima velocidad del sonido y su fuerza era indescriptible para ser tan solo un simple humano, un mocoso que en comparación con su existencia como ángeles caídos, no era más que una especie de vida efímera. Sin embargo, más asombroso aún era lo que ocurrió después de ese preciso y poderoso golpe. Ese sujeto, aún después de recibir ese golpe en la cara, seguía con aquella sonrisa desafiante y completamente inmutado de esa increíble muestra de poder que ese chico había demostrado. Vaya, parece que desperté una bestia, esto dolió un poco, ¿sabes? Mencionó haciendo una abrupta mueca de sufrimiento, podrías arruinar un rostro. Este imbécil ya lo estaba cansando, cada uno de esos comentarios sarcásticos y burlones estaban comenzando a hartarlo. Es claro que ese golpe que acaba de conectar no le ha hecho ni el más mínimo daño y que solo está provocándolo para que pierda el control y. Lo logró. Inmediatamente arroja un puñetazo con su brazo derecho pero antes de poder conectarle, él sujeta su brazo izquierdo con su mano derecha y de inmediato gira su cuerpo hasta quedar en un ángulo lateral, su puñetazo se desliza por la espalda de ese sujeto ante el repentino, elegante y a la vez extraño esquive de ese sujeto quien en esa posición y a una velocidad relampagueante conecta un codazo en su rostro el cual le da de lleno. Ese contraataque fue tan impactante que su cuerpo fue mandado a volar a metros de distancia, arrojándole con fuerza al suelo. Eso había sido sorpresivo.
No espero una contramedida como esta de su parte, no pudo percibir el momento en que lanzó ese codazo. Ese tipo tiene una velocidad en extremo insana, y además, era fuerte, muy fuerte. Puede notar que eso fue tan solo un simple golpe casual, y aún así le causó un daño considerable. Su frente estaba sangrando y sus ojos palidecieron de tan solo recibir el impacto de ese ataque. Había sido demasiado descuidado. Si ese ataque hubiese sido tan solo un poco más fuerte y hubiese ido a matar, seguramente su cabeza estaría rodando por el suelo en estos momentos. No puede permitirse recibir ataques tan peligrosos como ese. Cumpliré con tu petición mortal, es hora de que te vayas a dar una siesta, asevera con completa seguridad. Bonnie Exile. Exclama con fuerza arrojando a toda velocidad su ataque. En simples instantes el ataque de ese sujeto alcanza una velocidad extrema a la cual apenas puede reaccionar. Con rapidez se aparta del lugar en donde impactara ese ataque, logrando evadir por poco ese ataque, el cual estalla al chocar con el suelo a algunos metros de distancia. Cuando pensaba que tendría la oportunidad de atacar, fue interrumpido por una impetuosa y salvaje embestida de cientos de golpes, patadas, codazos y rodillazos a los cuales apenas podía esquivar. Intentaba encontrar una apertura que pudiese aprovechar para contraatacar, pero es inútil. Pese a que ninguno de sus ataques puedan acertarle, lo cierto es que ese tipo es tan hábil y diestro con cada uno de sus movimientos que no puede hallar una forma en la que pueda acertar un golpe severo. Una mano se posiciona en su hombro izquierdo y, sabiendo la intención de Uranium, inmediatamente concentra una masa de energía hecha con su cosmos para contraatacar a su contrincante. Aquella concentración de cosmos energía es tan grande que se forma una enorme esfera de energía, algo que alerta a su oponente, quien sin perder el tiempo le empuja con su mano para marcar distancia y asegurarse de no correr riesgos. Una buena decisión. A esa corta distancia y con la gran cantidad de energía cósmica que había reunido en su puño derecho, él no habría tenido la más mínima oportunidad de escapar a un ataque tan poderoso y con un área de impacto tan extenso a tal distancia. Enseguida estabiliza su cuerpo y de inmediato comienza a concentrar más cosmos en su otro puño, del cual emana una gran cantidad de poder que se manifiesta en forma de una gran esfera de energía luminosa intensa, y pronto, con el impulso de su furia e intenso deseo de venganza, proyecta esas dos enormes esferas de cosmos que se dirigen a una gran velocidad a su enemigo, inferior a la del Eculeus Rajinsul, pero igualmente superando la velocidad del sonido, algo que debía ser lo suficientemente rápido para poner en aprietos a ese sujeto. Tan pronto como esas dos bolas de energía cósmica son arrojadas, otras 5 igual e incluso más colosales y desbordantes poder, formando una encadenada consecución de poderosas y embravecidas esferas de cosmos que se dirigen a un objetivo en común al que pulverizarán. Pleiades Impact. Gritó con extremo ímpetu y braveza. Una gran explosión se generó en el campo de batalla, un inconmensurable estruendo sacudió toda la zona, los cielos comenzaron a tornarse oscuros de repente y un silencio escalofriante e absoluto se apropió del ambiente. Fríos vientos se pasean por aquel parque, que ahora se encuentra con serios daños en algunas de sus estructuras, por no decir que casi que en ruinas. Una enorme nube de humo se observa en el lugar, donde es visible la figura de esos 4 ángeles caídos, aunque no le ve a él, y eso le tiene un poco preocupado. No puede sentir esa energía maligna e estremecedora que desprendía ese tal Uranium, mira hacia todas las direcciones posibles pero no encuentra nada. De pronto, siente que algo se desliza sobre su pecho y con rapidez asciende hasta su hombro derecho. Un inmenso ardor se manifiesta desde su pectoral derecho hasta su hombro derecho y, pese a que es increíblemente intenso, tan intenso y ardiente como las lagunas del infierno, tan extremadamente doloroso y sofocante, no da ningún grito o alarido de agonía. Una gran cantidad de sangre es visible a sus ojos y por la dirección en la que proviene, es seguro que proviene de él. Su vista ha comenzado a nublar, el dolor empieza a disiparse y todas esas explosivas emociones que le estaban dominando hasta ahora se han esfumado por completo. Y en medio de toda esta extraña experiencia es audible una voz que se clava en su cabeza. Posees un gran poder, pero con esa fragilidad jamás serás un usuario indicado para portarlo. En fin, humanidad, bufó con una sonrisa que transmitía una gran satisfacción y superioridad.
Y así es como un joven que aclamaba venganza, que confiaba en poder cumplir con ella y hacer justicia a la calamidad que le hicieron pasar a su compañero, palideció ante la maléfica y sombría presencia de aquel monstruo que sonríe victorioso ante el pecado mortal que ha cometido. Fin del capítulo.